podemos reconectarnos con los jóvenes para la sana y segura convivencia, sobre todo con jóvenes que han tenido conflicto con la ley, que han sido primodelincuentes, que tienen comportamientos que se han mal llamado antisociales, en fin. Vamos a abordarlo a través de distintas herramientas, pero sobre todo de un método que ha sido bellísimo y que ya es ley en México, que es la justicia restaurativa. Toda la posibilidad que nos da para reconstruir relaciones y reconstruir sobre todo una sociedad que, como estamos experimentando todos los días, está tristemente fragmentada y reproduciendo ciclos de violencia. Entonces, ¿cómo a través de estas posibilidades que existen, que ya son ley en México, podemos empezar a reconstruir territorios de paz con estos agentes claves, las policías, los custodios? Aquí simplemente quiero compartir una de las fotografías. Vengo de entrenar, quizá por aquí están algunos de mis colegas ahora, policías de Tijuana, que tienen un trabajo estupendo con la policía juvenil. Entonces, aquí quiero con esta ilustración presentar las potencialidades que tenemos de trabajar de una forma sana y segura con los jóvenes. Que la policía, que es el actor para mí más estratégico, clave para la construcción de paz en los territorios, empiece a relacionarse con este sector de la población tan importante de una forma más cercana. Que el primer acercamiento que tengan estos jóvenes con la autoridad sea de confianza, sea de construcción, transformación de los conflictos y no como tristemente en algunas regiones del país estamos viendo de enfrentamiento, de choque y de más violencia. Entonces, me gusta esta foto porque simboliza la posibilidad, la potencialidad que tenemos de trabajar autoridad, policía, con jóvenes. Pero eso también nos va a llevar a repensar qué tipo de policía queremos. Fíjense qué fuerte. ¿Qué tipo de policía queremos en una sociedad que queremos que vaya a la construcción de paz cualitativa? Ya no una sociedad que nada más nos asegure orden y disciplina, sino una sociedad que garantice derechos, que garantice relaciones sanas y seguras. Entonces, bueno, esta que sea el preámbulo. Y déjenme iniciar con algo muy fuerte, pero que es importante retomar a nuestros referentes. Gran parte de las acciones delincuenciales, antisociales, tiene que ver por la falta de referentes. Muchos de estos jóvenes que han tenido conflicto con la ley, que han tenido enfrentamientos con las policías, no han tenido estos referentes necesarios para llevar relaciones sanas. No han sido, por eso es tan importante esta sesión de hoy, no han sido educados para la paz, ni las autoridades de la policía, ni los jóvenes. Entonces, hay un choque. No hemos sido educados para la paz, no tenemos herramientas, no tenemos poder entendido como capacidad para transformar los conflictos de forma no violenta. Entonces hay que retomar otra vez esos referentes que nos permitan entender cómo es posible relacionarnos de una forma sana, no violenta. Y por eso quiero abrir con esta esperanza y esta conexión que nos hace un referente como Nelson Mandela, un premio Nobel de la Paz, y dice, nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, su religión o su origen. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos aprendieron a odiar, también se les puede aprender a amar. La violencia es aprendida. La paz es aprendida. No son procesos naturales, no son procesos innatos. Hay que entender de dónde vienen estas violencias para poder trabajar con ellas.
Otro referente que nos da posibilidades de entender que ni las personas que ustedes pueden estar custodiando ahora en las celdas, en las prisiones, algo contribuyó a estos comportamientos antisociales. Hay que entenderlos para transformarlos. Si no entendemos un conflicto de raíz, no lo podemos transformar. Hay que entender de dónde vino esta violencia. Otro referente que nos va a ayudar también a empezar a cambiar el chip en cuanto a los que nos han fallado o que les hemos fallado, vamos a ver, estas personas que han cometido delitos, es la Declaración de Sevilla. En 1999 se reunieron sobre todo violentólogos para estudiar de de dónde vienen estos comportamientos violentos. Es cierto que el hombre es el lobo del hombre, es cierto que somos violentos por naturaleza, y se reunieron psicólogos, abogados, neurocientistas, en fin, una gran multidisciplinariedad de personas a dialogar sobre violencia y paz. Y lanzaron una declaración que se sistematiza, yo creo que en esta frase. Si partimos de que la paz como la violencia no son procesos inherentes al ser humano, sino que se construyen a través de procesos culturales. La educación para la paz cobra inminente vigencia, ya que las actitudes para la paz o para la violencia se aprenden, socialmente las aprendemos, las reproducimos, pero también se desaprenden. Yo creo que ahora en México nos toca, precisamente por la situación en la que estamos, entender de dónde vienen las violencias y desaprenderlas. Nos han enseñado a las competencias, ¿no? Ahí preguntemos a la SEP, nos educa a competir, a las competencias, no nos educan para colaborar, ¿no? No nos educan para dialogar de forma transformadora, no violenta, asertiva. Y esto se aprende. No nacemos dialogando, no nacemos resolviendo los conflictos, hay que aprender. Entonces, para eso tenemos que desaprender la violencia para aprender la paz. Y esto no está fácil, se dice muy fácil, pero es muy difícil. Por eso la importancia de saber cómo lo han hecho en otros países, cómo lo han hecho experiencias mexicanas exitosas. Aquí eh, retomo algunas ilustraciones claves. Las personas que hoy tenemos privadas de la libertad, las personas que han cometido acciones antisociales, no son por generación espontáneas, no nacieron pensando en cometerlas, no nacieron violentos, no nacieron delincuentes, no nacieron secuestradores, no nacieron extorsionadores, se volvieron y se hicieron. Incluso hay un estudio muy interesante de Elena Esaola, que los invito a consultar, donde ella documenta, después de hacer investigación en las prisiones, que gran parte de las personas que hoy están privadas de la libertad simplemente reprodujeron comportamientos aprendidos donde menos cree uno, en sus casas. Algún familiar, de alguna u otra forma, cometió algún acto delictivo. Entonces, está reproduciendo lo que ve. Luego nos preguntamos, pero a ver, ¿por qué? Hay que preguntarnos de dónde vienen las violencias y muchas veces de los espacios que consideramos los más seguros, las casas o las escuelas. Quizá en la casa no nos están dando este poder de discernimiento, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído a algún delincuente que dice, pero si era robar, era quitarle como un pelo a un gato? Ese pelo a un gato, para la víctima, representó quitarle su seguridad, ¿no? Entonces, no han tenido, ni en la casa, como vamos a ver ahora, ni en otros espacios de sociabilización, los referentes. Eso por un lado, al contrario, los referentes han sido la reproducción de las violencias.
la reproducción del lenguaje violento, la justificación de actitudes violentas. Entonces, hay que empezarnos, cada uno de nosotros que hoy estamos aquí en esta inversión para la paz, ¿de dónde pueden venir estos comportamientos violentos para desaprenderlos y aprender nuevos comportamientos no violentos y transformadores? Pero aquí empezamos, bueno, esto es una realidad. La sociedad mexicana, hemos sido una sociedad que socialmente hemos reproducido la violencia. Y la reproducimos, les digo, desde la Secretaría de Educación Pública, donde nos entrenan en las competencias, nos entrenan a debatir, no a dialogar, nos entrenan a salir a ganarle y no ganar más juntos. Hay que repensar el pensum. Así que tenemos la institución de gobierno todavía carente de esta perspectiva nueva de dotarnos de poder, como esta capacidad para comunicarnos de forma no violenta, esta capacidad para resolver los conflictos de forma transformadora, en fin, porque si no, lo único que estamos haciendo es reproducir las violencias. Cuando nosotros, que ha sido el patrón que hemos privilegiado en México, cuando nosotros decidimos resolver los conflictos excluyendo o encerrando a un primo delincuente, un joven que comete un delito, primo delincuente, a la prisión. Con el sistema que tenemos hoy de justicia, que vamos a dialogar en algunos momentos, no estamos, en primer lugar, entendiendo de dónde pudo haber venido este acto de violencia. En segundo lugar, los centros de readaptación todavía no tienen un enfoque, están en camino y están viendo por dónde, pero todavía no tienen un enfoque realmente de reinserción social, de reeducación, que compense lo que la familia y la escuela no ha podido hacer. Entonces, por eso cuando decimos que alguien ha fallado, pensemos que nosotros le hemos fallado. En una de las experiencias que voy a comentarles del estudio de campo que hice, decían, si alguien falla en la comunidad, fallamos todos. No recibió la educación adecuada en su familia, no recibió los instrumentos necesarios en la escuela para lidiar con los conflictos, no recibió el apoyo necesario para lidiar con ellos y al sentirse sin poder, entonces actúa con violencia. Entonces, es reconocer que hay algo se rompió, la violencia, dice Jonathan Galton, es una desconexión. Nos desconectamos con lo que nos une, con lo que nos da razón. En eso el respeto a la sociedad, el respeto a la familia, el respeto a uno mismo. Algo nos desconectó, nos faltaron esos referentes. Entonces, ¿cómo empezamos a repensar los ciclos de violencia donde se están replicando este tipo de violencias? Y para eso tenemos que pensar qué realmente conceptualización tenemos de la violencia. Y la violencia, sí quiero que quede bien clara, que tiene esta intencionalidad de causar daño, de lastimar a una persona, ya sea física, psicológica, comunitariamente. Hay una intencionalidad. Hay que entender de dónde viene esta violencia, qué la generó para cortarla. Trauma que no sana se reproduce, transmuta y puede ser mucho más dañino. Entonces hay que identificarlo, de dónde viene esta intencionalidad, qué desea realmente. Tal vez es el sin poder. Hannah Arendt, una de las grandes teóricas de la violencia, dice, la violencia se ejerce cuando las personas se sienten sin poder, cuando yo no tengo las herramientas, la capacidad de comunicarme, de decir lo que quiero decir, grito. Cuando no sé resolver conflictos, impongo. Cuando no sé negociar, busco maneras de engañar. En fin, entonces el sin poder
es lo que ejerce la violencia. Entonces, una manera de empezar a construir paz es dar poder a las personas, poder entendido como darles capacidades, herramientas para que ellos puedan lidiar con estas intencionalidades que vienen originarias de violencias aprendidas o reproducidas en distintos aspectos, en en distintos espacios, familia, escuela, comunidad. Entonces, ¿cómo empezamos a romper estos ciclos de violencia? Un joven que está en una etapa de auto reivindicación, de búsqueda de identidad, con pocos referentes o con referentes de los medios de comunicación, de las películas, de consumo, ¿no? Y al no poder consumir como les demanda para ser un verdadero hombre, una verdadera mujer, genera frustración. Entonces hay una violencia de la sociedad de que le está exigiendo que sea, que para ser tiene que tener, pero al mismo tiempo le está quitando la posibilidad de tener porque ni los recursos económicos ni las oportunidades para los jóvenes son suficientemente fuertes. Entonces eso genera violencia. ¿Cómo empezar entonces a esta etapa de los jóvenes que están todavía discerniendo su eh, personalidad, su propia identidad, eh, se canalice de forma constructiva, que tengan espacios, pero sobre todo herramientas para lidiar con los conflictos? ¿Cómo hacerlo? Y no solamente cuando cometen un acto que pudo haber sido inconsciente, involuntario, que estaba dentro de este discernimiento entre el bien y el mal, que estaba en un periodo de reivindicación, en lugar de lastimarle su vida de por vida, enviándolo a el sistema, a la prisión, eh, expulsándolo, o en comunidades indígenas expulsándole a las comunidades, o en comunidades más urbanas metiéndolo a prisión. Si lo metemos a prisión, yo les pregunto aquí, y a ver, por favor, enviando a un primo delincuente, a un joven, una joven que han cometido un delito de menor rango, ahorita vamos a ver un primo delincuentes, que son parte de este proceso natural de reivindicación, de autoidentificación personal. Si lo metemos a prisión, va a ser mejor ciudadano, va a entender su falla, reparar la falla y no volverla a cometer. Muy difícil. Como ustedes, y ahí también les pido sus comentarios, saben, enviarlo como hoy está el sistema de justicia a las prisiones o expulsarlo de la comunidad, va a generar frustración, enojo y en muchos de los casos en los sistemas penitenciarios todavía tristemente una escuela que perfecciona sus estrategias delincuenciales. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo de violencia para no seguir generando Frankensteins, ¿no? Los mandamos a prisión y cuando salen frustrados, enojados, regresan a la sociedad a vengarse y generan más violencia. Entonces sigue creciendo, escalando el ciclo de violencia. ¿Cómo rompemos esto? Y por eso me gusta tanto esta imagen, porque depende de cada uno de nosotros, fíjense, en cada uno de nosotros, las acciones que realizamos, sea como custodios, policías, trabajadores sociales, funcionarios públicos, puede marcar la diferencia en la historia de ese joven, de esa joven que cometió un delito, ¿sí? Una falla, nos falló, pero que también le fallamos nosotros al no darle ese poder, esa capacidad eh, en los diferentes espacios sociales para enfrentar de distinta forma el conflicto. Entonces, pensemos cada uno de nosotros en nuestros ámbitos laborales, familiares, sociales, comunitarios, cómo nosotros podemos romper estos ciclos de violencia para que no se sigan reproduciendo, sino que al contrario, nuestras acciones, nuestros comportamientos y nuestras actitudes con estas personas que nos han fallado rompa el ciclo de violencia y genere un nuevo ciclo de construcción de paz, de cambio de comportamientos, actitudes. Pero esto se dice muy fácil, es muy difícil,
Los recursos siempre serán escasos, por definición. Entonces, siempre vamos a tener recursos escasos. Aquí viene dónde decidimos invertir nuestros recursos. Seguir entrenando policías militarizados, que aprendan técnicas de, que es muy importante, de inteligencia, por supuesto, de detención efectiva, que no viole los derechos humanos, pero también, ¿qué tal policías y custodios que estén entrenados y capacitados en diálogo, transformación de conflictos, mediación, que se conviertan en agentes mediadores, en facilitadores de procesos de diálogo, de construcción de acuerdos de convivencia? Para mí los policías son mediadores natos. Ustedes mismos, estoy segura que los policías se están reconociendo aquí. Cuando hay un conflicto intrafamiliar, ¿a quiénes son los primeros que llaman? A los policías. Llegan ellos y podrían facilitar procesos de diálogo, procesos de manejo de emociones, ¿no? Que no estalle la violencia, sino que se controlen las emociones, o pueden ser agentes que traigan más violencia a la escena, al conflicto. Entonces, tenemos que decidir como sociedad si seguimos abriendo más prisiones de más alta seguridad, no importa que se nos escapen de repente, ¿no? O si invertimos más en una policía que, además de ser perfectamente entrenada en inteligencia, en manejo de armas, en lo que ustedes quieran, también tenga proximidad social, sepan dialogar, sepan resolver conflictos, orientados a la resolución de conflictos. Entonces, ¿qué tipo de herramientas estamos pensando darle a los y las policías para que nos ayuden a construir más paz y menos violencia? Que no sean un agente más generador de violencia, sino que sean un agente cada vez más constructor de paz. Depende de nosotros. Ahora, aquí hay algunas de las herramientas que yo consideraría que son importantísimas en las capacitaciones que deben tener los policías para poder interactuar con jóvenes, sobre todo jóvenes que están de alguna forma en reclusión o que están teniendo conflictos con la ley. Un buen policía, y esto por experiencias internacionales, son capacitados o es capacitado en empatía. Habrá algunos casos excepcionales de personas que nazcamos más empáticas que otras. ¿Qué me refiero con empatía? Que nos sabemos poner en el lugar del otro, sabemos sincronizar lo que siente, lo que piensa, lo que cree el otro. No quiere decir que lo aceptemos, pero entendemos por qué piensa lo que piensa, por qué siente lo que siente. La empatía se aprende y se desarrolla y se perfecciona con el tiempo. Otra de las herramientas que debería aprender un policía facilitador de procesos de construcción de paz, facilitador de una relación sana y segura con los jóvenes, es manejo de la inteligencia emocional. Saber manejar las emociones y no dejar que las emociones los manejen a ellos. Muchas veces vemos a estos jóvenes mostrando su autoridad y su sentimiento de autonomía y fuerza, y eso obviamente a los policías, a las policías que no están entrenadas en un primer momento ellos a manejar sus emociones, pueden generar con conductas violentas que, además del hecho violento que generó el joven, se suma que ya hubo insultos, golpes, etcétera. Entonces, ya no es solamente el conflicto que el joven o la joven generó, sino que el oficial, la policía, que no supo manejar sus propias emociones porque no estuvo capacitado para eso, reaccionó.
¿Cuántos videos no hemos visto en las redes sociales de policías que aguantan hasta que ya no pueden? Recuerden que muchas de las emociones son procesos químicos. La agresión, el enojo, la furia, son procesos químicos que se generan, bioquímicos incluso, que se generan en nuestro cuerpo. Y hay que reconocerlos, entrenarnos a reconocerlos para canalizarlos de forma efectiva, para canalizarlos de forma que no generen más o reproduzcan más violencia. Entonces, si me empiezo a enojar, se calienta el cuerpo. 2 grados incluso se habla en neurociencia, se empieza a calentar el cuerpo. Si tengo miedo, me enfrío. Entonces, hay maneras de reconocer nuestras emociones para canalizarlas. Hay muchas técnicas de manejo de emociones, hay libros enteros, hay cursos, talleres enteros que yo recomendaría que se incluyeran en los procesos de formación de la policía para que en primer lugar ellos, las policías, se eduquen en inteligencia emocional para lidiar con estas personas que están generando violencia, están generándoles emociones y que después ellos se conviertan en facilitadores para ayudarlos a las personas que están generando la violencia, las emociones, a que manejen sus propias emociones, ¿no? Sería un proceso, se dan cuenta, de construcción de paz, ¿no? Primero, no reacciono, sino que acciono para yo mantener, controlar mis emociones y ayudar a la otra que está teniendo el conflicto a manejar las propias. Emociones no manejadas de forma adecuada pueden hacernos más daño a nosotros. Nos calmamos, nos frustramos, las tragamos y tarde o temprano, como pueden ver ahí en la filmina, nos enferman, nos hacen mal, nos tumban y de esa forma no podemos hacer efectivamente el trabajo. Hay muchas técnicas. La Fundación Carlos Slim tiene un diplomado entero de prevención de las violencias y entre ellas hay un módulo especial en transformación de conflictos y una sección especial en manejo de emociones. Lo recomiendo mucho para dotarnos de poder. Es una forma de dotarnos de poder. Estas herramientas que nos ayudan a lidiar, a trabajar mejor con aquellos que nos mueven emociones bioquímicamente. Por eso hay que manejarlas de forma racional. Con cabeza fría podemos enfrentar de mejor manera el conflicto. Otra de las herramientas que fortalecerían el trabajo de los custodios, de las custodias, de los policías, es el diálogo. El diálogo no es gratuito, no es innato, no nacemos dialogando, hay que aprenderlo. Y esto es bien difícil, se necesitan muchas condiciones, muchas habilidades, muchas técnicas para que el diálogo realmente sea un intercambio de significados, sea un verdadero entendimiento del conflicto y del otro y la otra. Con un buen diálogo, no solamente yo resuelvo el conflicto, conozco mejor a la otra forma, a la otra persona, sino genero valor. Pero se dice bien fácil, es bien difícil. Se tiene que tomar incluso en cuenta las condiciones físicas, el lugar que tú escoges para dialogar, la hora que tú escoges para dialogar, la comunicación verbal y no verbal. Es un proceso que tenemos una conferencia entera de diálogo en donde realmente mostramos la complejidad. Se necesita información es poder, muchas herramientas para no ver todo como, si nada más tengo un martillo, todo es clavo y todo lo trato de resolver de la misma manera. Pero si me hago de otras herramientas, tendré mucho más capacidad para enfrentar la incomprensión, la falta de comunicación efectiva, la falta de información, verás ahora con los fake news, en fin, tener la posibilidad de entender mejor el conflicto a través del intercambio de significados en un ambiente confiable y seguro. Se dice muy fácil, es bien difícil. Además de la voluntad, que no basta,
es importantísima, pero no basta, se necesitan muchas herramientas. Entre ellas, la escucha activa. ¿Cómo desarrollamos la escucha activa? ¿Cómo escuchamos con genuina curiosidad e interés lo que el otro y la otra siente, lo que el otro y la otra cree, lo que el otro y la otra necesita? ¿Cómo hacemos las preguntas adecuadas, de forma abierta, de forma en que invite a la otra parte a que saque lo que verdaderamente lo mueve al conflicto? ¿Cuándo implementar los silencios para que esos silencios permitan a la otra parte llenarlo, llenar estos silencios, estos espacios donde no hay intercambio y donde ahí pueden empezar a las partes a conectarse, a entenderse y entender de mejor forma el conflicto? Aprender también la transformación de conflictos. Si no tenemos herramientas para una colaboración, una negociación colaborativa, simplemente generaremos acuerdos de corto plazo, donde nos dividimos el pastel o donde por lo menos no perdemos tanto, pero no quiere decir que ganemos más. No nos entendimos mejor y no salimos mejor de lo que estábamos. Entonces, todo esto se aprende y todo esto requiere grandes inversiones. Entonces, ahí es donde nosotros decidimos si rompemos el ciclo de violencia, haciendo un alto en el camino y diciendo, a ver, ¿qué herramientas de las que sabemos que existen allá afuera? Empatía, comunicación efectiva y no violenta, escucha activa, transformación de los conflictos a través de la negociación, mediación, justicia restaurativa, me pueden dar herramientas para lidiar con estas personas, estos jóvenes, las jóvenes, que me están generando conflictos y que va a ser el trabajo que voy a desarrollar, cómo desarrollarlo mejor, cómo yo contribuyo de mejor forma a romper ciclos de violencia. Hay muchas formas. Siempre hay una frase que me gusta mucho en estudios de paz que dice, siempre hay alternativas a la violencia, pero información es poder. Hay que conocerlas y en función de conocerlas podemos entonces implementarlas. Hay muchísimas. Aquí simplemente comparto un círculo que tiene una captura de algunas de las más importantes formas de trabajar para reconstruir la comunicación, la paz con aquellos que nos han fallado. Y recuerden que le hemos fallado porque no hemos tenido estas posibilidades vigentes, claras, accesibles. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer estas alternativas posibles? Y en 2018 se convirtió esto en ley. En México ya es ley los mecanismos alternos de resolución de conflictos. Esta posibilidad de transformar los conflictos con sectores como los jóvenes en conflicto con la ley, primodelincuentes, de una forma distinta a la justicia tradicional. Como ustedes bien saben, y aquí también, por favor, sus comentarios, observaciones, en la justicia tradicional, hasta antes del 2018, teníamos una justicia que se caracterizaba principalmente por ser punitiva. Lo que queremos es vengarnos de aquel que falló la ley, aquel que nos falló, aquel que cometió un delito, aquel que cometió actividades antisociales. Queremos que pague. Ese es el enfoque principalmente punitivo, donde el poder del juez, el poder de los que deciden el tipo de penas es muy alto y muy centrado en el delincuente, en el ofensor, el que nos falló. Muy poco y casi olvidado el rol, el papel, la función de la víctima, a quien fue lastimado o al que le fallaron, ¿no? Muy olvidada. Esto empezó a cambiar en 2018 cuando se introdujo
la Ley Nacional de Mecanismos Alternos para la Resolución de Conflictos, donde nos invita a repensar la forma en que estamos resolviendo conflictos para no seguir reproduciendo violencias. Porque si seguíamos en el sistema tradicional de solamente castigar y meter a la prisión, con el sistema de prisión que tenemos, que todavía no es realmente de reeducación, no es realmente de reinserción social. Hay fuertes y serios y muy importantes esfuerzos, pero todavía no. Entonces, el sistema además con 93% de impunidad en este país, los casos que llegan, no les estamos dando o no les estábamos dando una solución que rompiera ciclos de violencia, sino como dije, simplemente excluíamos, encerrábamos y salían las personas de prisión, ya sea por la situación giratoria o después de un tiempo de sus condenas, y salían a vengarse, salían a seguir reproduciendo violencias mucho más profesionalizadas. Entonces, en 2018, a raíz de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Resolución de Conflictos, se implementaron ya como ley, ya no es buena voluntad, ya no es deseo, 3 posibilidades para transformar los conflictos en nuestro país, que ya no invadan esta justicia tradicional, sino que se busquen solucionar los conflictos, solucionar de otra forma, que rompa ciclos de violencia. Una de ellas es la mediación, y aquí es donde el policía, la mediación policial, la mediación como facilitación de procesos de acuerdos entre las partes para llegar a una solución pacífica y equilibrada a un conflicto. La conciliación es una intervención más directa, más propositiva de un tercero, diferente a la mediación, porque el conciliador sí puede dar soluciones o propuestas de solución de los conflictos, mientras que el mediador solamente facilita el diálogo, saca lo mejor de las personas para que las mismas personas en conflicto resuelvan sus conflictos. Por eso aquí yo veo al policía como mediador. Él simplemente está facilitando las condiciones para que las partes por sí mismas lleguen a acuerdos, los acuerdos que ellos consideren que satisfacen sus necesidades. Y el policía es simplemente como facilitador de estos procesos. Vamos a hablar más de ellos. Y la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, sobre todo en México, está haciendo bastante bien, poco a poco, todo va muy lento, y vamos a ver ahora un video. Va muy lento, pero sobre todo se está aplicando con jóvenes en estas juntas restaurativas, que, como vamos a ver, abren una opción de que el joven, primo delincuente sobre todo, primo ofensor, logre resolver este primer conflicto con la ley, con la sociedad, de una forma distinta, donde aprendamos él, obviamente el ofensor, pero también la familia, la comunidad escolar, la comunidad en la que se cometió el delito. Entonces, voy a compartir con ustedes un video. Tengo muchos materiales para aquellos que quieran seguir profundizando en estos temas. Tenemos ahora poco tiempo, pero tengo muchos materiales de cómo podemos dotar de estas herramientas a los facilitadores, en este caso a los policías, a los custodios, para que puedan desarrollar estos mecanismos en su trabajo. Ya no por buena voluntad, sino como parte de un proceso que ya es ley en México. Ya me imagino que muchos de los policías donde está más desarrollada los centros de justicia alternativa están canalizando los casos, sobre todo con adolescentes, con primodelincuentes, a la justicia alternativa y no a la justicia penal, o hay un preámbulo antes de pasarlos al juez. Entonces, voy a compartir un video que nos va a ayudar a entender en contexto
¿A qué nos referimos cuando hablamos de justicia restaurativa? Entonces, vamos a ver este video, por favor. Vayan, por favor, enviando todas sus preguntas, comentarios, muy bien recibidos. Ante un crimen, ya conocemos de sobra la forma que funciona la justicia tradicional. Ocurrido el delito, se busca primordialmente el castigo del perpetrador quien infringió la ley, y también el cumplimiento de una serie de principios legales abstractos que en nada resuelven el conflicto entre las partes. No obstante, el crimen suele ser una ofensa que causa daños a las personas y a las comunidades, y el reconocimiento de esta realidad es que surge una nueva forma de pensar la justicia, llamada restitutiva o compasiva. Aquí lo que se busca es que se repare el daño causado que pudo haber trastornado enormemente la vida de las víctimas y que sean las partes involucradas quienes tomen protagonismo en el proceso, pues son ambas quienes realmente importan. Así que los focos de todo proceso restaurativo son la resolución de las necesidades de la víctima, es decir, la reparación y la toma de la responsabilidad por parte del ofensor frente a la agresión cometida, de tal forma que se deja a un lado la idea del castigo. Para ello, se propicia el encuentro voluntario entre víctimas y ofensores, de manera que sean ellos mismos quienes decidan colectivamente cómo lidiar con las consecuencias del delito y las implicaciones futuras. En últimas, aquel profundo relacionamiento entre las partes implicadas puede transformarse en un mecanismo verdaderamente útil para afrontar no solo los daños físicos y materiales, sino también los prejuicios psicológicos y sociales causados por el crimen. En resumen, es posible que nos encontremos frente a una forma más democrática y humana de hacer justicia, o al menos puede que así lo sea una sociedad que valore más el perdón y la reconciliación que el castigo y el rencor. Pues muy bien, este es un video que hay muchos más que con mucho gusto puedo compartir, pero que nos introduce a lo que es la justicia restaurativa como una esperanza de romper estos ciclos de violencia, seguir reproduciendo estos ciclos de violencia para reconciliarnos, porque parte de la idea de reconocer las fallas para sanar. Es una de las palabras claves de la justicia restaurativa. Reconocer las fallas, fíjense, no solamente del ofensor, sino de la comunidad, para sanarnos como sociedad. Y en México, una de las grandes pendientes que tenemos, después de esta guerra espantosa que tuvimos y tenemos contra el narcotráfico, cómo empezamos a reconstruir el tejido social, cómo empezamos a reconectarnos, cómo empezamos a reincorporar a aquellos que nos han fallado. En algún momento lo tendremos que hacer. Entonces, ¿cómo empezar a hacerlo? ¿Cómo empezar a formarnos para incorporar sociedades que no sanan, reproducen el trauma y cada vez va a ser, reproducen violencias que hemos visto terriblemente. Quiero nada más para que vean lo interesante de este caso, compartir con ustedes el caso que seguramente oyeron para que vean lo relevante que es el caso que seguramente oyeron de el conductor del metro que iba alcoholizado. Hace unos días en la Ciudad de México lo detienen, obviamente con este sistema, todavía este chip que tenemos todavía, ¿no? Esta mentalidad todavía punitiva, vengativa, queríamos que lo encarcelaran porque puso en riesgo a la sociedad, puso en riesgo a los pasajeros, era el grito, ¿no? Yo vi el video, castíguenlo a la cárcel, nunca más que vuelva a trabajar. Entonces, ¿no? Obviamente merece una sanción porque puso en riesgo a las personas. Pero en una nota pequeñita por ahí, perdida en los medios, decía una entrevista que se le hizo al chofer del metro. El chofer del metro contó de dónde viene su problema de alcoholismo. Fíjense qué fuerte. Y eso no lo habíamos detectado ahí, por eso falló obviamente el conductor del metro, falló, nos falló como comunidad, ¿cierto? Pero fíjense, decía, su problema de alcoholismo se acrecentó, se agravó,
porque lleva 4 personas que ha atropellado en el metro, que se han suicidado y que a él le ha tocado, no pudo frenar y que ha tocado generarles la muerte. Entonces, 4 casos. Obviamente recibió, por ahí estaba leyendo 15 días de como una terapia, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo hemos fallado, cómo permitimos que alguien que vivió un proceso tan traumático como arrollar a una persona que se suicidó. Y luego esto se multiplicó por otros 3, ¿no? Eh, y no recibió la atención adecuada para manejar el trauma. Se dan cuenta cómo, obviamente él falló, pero también falló la sociedad. Falló el sistema de metros, falló su familia en acompañarlo, llevaba un trauma y fallamos todos. Entonces, si nada más lo metemos en prisión, que pague el desgraciado porque manejaba alcoholizado, uno, se va a agravar su problema de trauma, de alcoholismo, etcétera. Y 2, no se va a resolver el conflicto. Simplemente va a seguir creciendo. Esto simplemente para que nos haga pensar dónde estamos invirtiendo los recursos. ¿Construyendo más cárceles o construyendo más centros para una sociedad que estamos traumatizados de la violencia, de lo que vemos en los medios, lo que cada día leemos y ya normalizamos de violencia? Entonces, nos toca repensar en qué queremos invertir individualmente cada uno de nosotros, qué herramientas queremos aprender, fortalecer en nosotros, pero también como sociedad, como funcionarios públicos. Yo sé que aquí hay muchos funcionarios públicos. ¿En qué decidimos invertir los recursos y capacitarnos? Entonces, déjenme abordar lo que la justicia restaurativa promete y ya se está implementando para romper estos ciclos de violencia y trabajar mejor, sobre todo con jóvenes, que es lo que la ley posibilita más como una alternativa a la prisión, sobre todo en casos menores. Todo esto, obviamente, está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Legales, Penales. No es Hay claramente delitos que no pueden llevarse a la justicia restaurativa, por ejemplo, de índole federal, narcotráfico, secuestro, etcétera. Está claramente estipulado en el Código Nacional qué delitos sí pueden entrar en justicia restaurativa, juntas restaurativas y cuáles no. Es muy importante que no es la panacea, hay limitaciones, pero hay muchas posibilidades también. Sobre todo precisamente con jóvenes primodelincuentes que cometen un robo menor o un acto de violencia menor, que da la posibilidad de la ley de que su proceso de justicia sea educativo, sea un proceso de sanación y de educación y no un proceso que genere más violencia o que reproduzca nuevas formas de violencia a través de la exclusión o de que siga creciendo el trauma. Entonces, ¿qué es la justicia restaurativa? Para empezar a ver, es una forma diferente, fíjense, por eso es tan interesante, diferente de responder al comportamiento delictivo, donde la víctima, que acuérdense es el centro, antes de castigar y pensar en cómo nos vamos a vengar del desgraciado o de la desgraciada delincuente, la víctima en el centro. Porque si la víctima no es sanada, no es reparada, esta víctima se convierte en victimario, porque tiene procesos de trauma que no ha sanado. Entonces, muchos de de los victimarios fueron víctimas que no sanaron y que reproducen las violencias. Por eso es tan importante, en primer lugar, trabajar con las víctimas, eh, trabajar su trauma, asegurarnos de que el trauma está sanando con la reparación del daño en función a sus necesidades. Entonces, trabajar con la víctima, con el ofensor, con aquel que nos ha fallado y con la comunidad. Los padres quizá no se están dando cuenta del comportamiento de su hijo. La escuela,
¿no? En lugar de seguir invirtiendo en las competencias, en construir más canchas de fútbol, ¿qué tal un centro de mediación? ¿Qué tal un centro o talleres de diálogo, de comunicación efectiva, de inteligencia emocional? ¿No? Repensar. Entonces, es una forma distinta de responder al comportamiento delictivo para que rompa ciclos de violencia y abra posibilidades de reconstrucción del tejido social y la paz. Es un proceso donde se sientan las partes en conflicto para buscar juntos formas de reparación, dándole el protagonismo a las víctimas, pero dándole oportunidad al victimario de que pueda reconocer su falla y que él mismo también genere posibilidades de solución. Esta justicia restaurativa es bien interesante. En México tendríamos que estar súper orgullosos y recuperando muchas de estas prácticas que pueden eh, ser de mucho aprendizaje y reproducirse. Vienen de nuestros ancestros. Mi tesis doctoral fue en seguir procesos de justicia restaurativa en la Costa Chica Montaña de Guerrero, que es el caso que voy a compartir al final, pero donde hay un proceso de reeducación, donde las comunidades en donde se genera el delito, todas se hacen responsable del ofensor, del que falló. Los principales lo reeducan, él hace trabajo comunitario porque el daño que le cometió o que cometió a una persona dañó a todos, porque al haber un robo, una violación, una extorsión en una comunidad, obviamente daña directamente a quien la sufrió en primer término, pero genera un ambiente indirecto de preocupación, de malestar, de miedo en el resto de la sociedad. Entonces, es un proceso que reduce cargas judiciales, es una alternativa al encarcelamiento nada más y es una respuesta sobre todo comunitaria, incluyente, participativa, donde se involucran voces que no habíamos pensado. Quizá ahí la comunidad reconoce que ha faltado eh, mayor énfasis en que la escuela sea un espacio seguro para los estudiantes. Uno cree que manda a sus hijos, sus jóvenes a las escuelas y las escuelas se convierten en los centros más fuertes de reproducción de violencia. Ahí tenemos los casos de acoso escolar, donde puede ser que en nuestras casas lleguen nuestros hijos destrozados y no sabemos de dónde vienen estas violencias y decimos, nuestra casa es un lugar seguro. Pues sí, pero la escuela no. Entonces, quizá es la escuela la que está reproduciendo las violencias. Entonces, la escuela también como un actor que puede ayudar y que debe estar en estos procesos de reconexión. Vienen entonces estos procesos de los ancestros en México, de comunidades indígenas, pero también en Estados Unidos, en Australia, que han recabado este proceso de resolver de forma colectiva, comunitaria, conflictos que reconocen que si alguien falla, es que fallamos todos y tenemos que reconocer dónde vienen estas fuentes de violencia para trabajar con ellas y que no se sigan reproduciendo. Es una forma de cortar con estas formas de violencia. La justicia restaurativa es distinta a la mediación y esto es bien importante porque se tienden a confundir, porque la mediación se da entre dos personas que co-construyeron el conflicto. Nos vamos a divorciar, entonces las dos personas negocian para separarse de forma en que no se genera más violencia, sobre todo si hay hijos, si hay un negocio, si hay bienes en común, quieren llegar a un acuerdo que las dos partes queden mejor de lo que estaban. No quieren dañar a los hijos, no se quieren seguir dañando a ellos. Entonces, los dos son co-constructores del conflicto. Entonces, se sientan y dialogan a través de la ayuda de un tercera, que los ayuda a ver el conflicto desde otra perspectiva. No de A, no de B, sino de los dos. Y sobre todo centrándose en su interés común, que serían los hijos, el negocio, etcétera. Entonces, no hay co-construcción del conflicto. En cambio, en la justicia restaurativa sí lo hay.
En la justicia restaurativa hay claramente una víctima y un victimario o un ofensor, alguien que causó un daño. Entonces aquí no hay co-construcción del conflicto, hay claramente alguien que generó un conflicto, que generó una violencia intencional. Entonces, esto es bien importante porque tienden a confundirse. Muchas de las herramientas de mediación pueden servir para facilitar, por ejemplo, la mediación comunitaria, procesos de justicia restaurativa, donde sirvan, por ejemplo, esto de llevar de una forma balanceada las intervenciones de las partes en el conflicto, dar acuerdos de convivencia, en fin, se pueden utilizar muchas herramientas de mediación comunitaria, pero sobre todo la justicia restaurativa a través de la facilitación de un facilitador, que es como se le conoce, hace que todas las partes en el proceso restaurativo reconozcan su papel, su, su parte en el conflicto, que se reconozcan y que reconozcan las posibilidades que ellos tienen para sanar a la víctima, para reconectar al victimario y propuestas para que esto no vuelva a suceder. Entonces, la justicia restaurativa es bellísima porque ayuda a identificar las necesidades de la víctima, del victimario, para que no vuelva a cometer el daño, y de la colectividad, para que no se vuelva a cometer el daño. Les recomiendo dos películas que claramente van a poder ustedes entender la justicia restaurativa y esta identificación de necesidades y responsabilidades. La primera, que pueden bajarla de YouTube, se llama Quemando Puentes, y la segunda es Reunión con un asesino, que va a ayudarlos muy bien a entender otra forma de reconectarnos después de un daño que nos lastimó. Acuérdense, la violencia daña, lastima. ¿Cómo podemos sanarnos, sanar al otro, al que cometió el daño, y sanar a la comunidad? Les recomiendo mucho estas dos películas, pero desde la necesidad de las personas. Acuérdense, reconocer la violencia, de dónde viene, para quitarle fuentes de poder, para construir paz donde se ha reproducido la violencia. La justicia restaurativa tiene como objetivo principal reintegrar, fíjense, también a la víctima, reconectarla, porque al cometerle una violencia, un daño, se desconecta psicológica, emocional, afectiva, económicamente, y al ofensor. La justicia restaurativa, sobre todo nosotros como policías, si la llevamos bien como facilitadores de los procesos, nos ayuda a reconectar a las partes que se desconectaran. Entonces, fíjense cómo vamos tejiendo nuevamente este tejido social que se rompió, desde lo comunitario, desde lo bilateral hasta lo más ampliamente social. Recompone el tejido social, por tanto, y busca sobre todo un balance. No solamente castigar al infractor, sino que reconozcamos como sociedad lo que estamos dejando de hacer. Si no queremos la guerra, preparémonos para la paz. ¿Qué no estamos haciendo o qué estamos haciendo para que existan este tipo de conductas violentas? Y aquí yo creo que esto va a quedarles bien claro cuando les pregunten, a ver, ¿qué es la justicia restaurativa y por qué es tan importante incluirla en este tratamiento a jóvenes primodelincuentes, jóvenes que tienen conflicto con la ley? Hay las cuatro famosas R's que ayudan a entender bellamente la justicia restaurativa. La primera es que la justicia restaurativa lleva la R de reparar el daño a la víctima, donde la víctima es el centro del proceso. La segunda R es la R del reconocimiento del daño del ofensor para que no lo vuelva a repetir. Si el ofensor, el que nos falló, generó el daño, pero no reconoce, no entiende en qué consistió el daño, ¿por qué? Porque, como decíamos en un principio, ha estado
en un ambiente donde hay carencia de referentes y que al contrario está muy influenciado por influencias nocivas o normalización de la violencia o todos estos modelos de machismo, sexismo que nos venden como sexys en los medios de comunicación, en las redes sociales y que impactan fuertemente en el comportamiento de los jóvenes que se están formando, que nos estamos formando. Entonces, si un joven no entiende cómo el faltar el respeto a una adulta mayor, agrediéndola o cometiendo un robo, un hurto o generando bullying, acoso escolar a otra persona, si no entienden el daño, porque quizá ellos mismos lo ven como normal, ellos lo vivieron como normal, ¿no? Mi papá le pega a mi mamá, es normal que yo me relacione así con mi novia. ¿Se acuerdan una de las primeras filminas? Yo reproduzco, digo lo que veo y lo que hago. Esto vino de algún lado. Entonces, mientras el muchacho o la muchacha no entiendan de dónde vienen estos comportamientos y que dañan, el daño que generan al otro, la otra, no van a cambiar su comportamiento. Había un caso de justicia restaurativa que yo creo que es bien clarificador de un joven que le robó al taxista su cartera. Pero en la cartera no solamente es el poco dinero que juntan los taxistas, sino es su licencia de conducir. Entonces, no solamente le quitó el sustento de su familia ese día, porque viven al día, y la cuota o la letra del taxi, sino que le quitó su derecho al trabajo. La licencia, no puede manejar sin licencia porque pasa algún choque y entonces, no, si no tienen la oportunidad de estas juntas restaurativas para decirle en qué generó el daño, no solamente que le quité un pelo a un gato, si tenía 30 pesos en la cartera, no ese es el peso, es que lo privó, además de que le generó el miedo, la incertidumbre, el temor de que es una posible fuente permanente de robos, le quitó su posibilidad de trabajar. Entonces, ese día no pudo llegar a tiempo a recoger a su hija, no pudo llevar comida a su casa, no pudo trabajar al siguiente día. Entonces, todo lo que un comportamiento violento, dañino, genera, hasta que no lo oye de parte de la víctima, el victimario, el ofensor, no va a entenderlo y no va a cambiar su comportamiento. Recuerden, es la única forma en que podemos romper ciclos de violencia, cuando entendemos el daño que ocasionamos. Si no, no tenemos los referentes. Hay que darles esos referentes. La tercera R, la reconciliación. No puede haber verdadera, genuina reconciliación donde empecemos realmente a reconectarnos, a tejer este tejido social, si no hay reparación a la víctima y reconciliación, entonces, y reconocimiento. Entonces son preámbulos a la reconciliación. No puede haber perdón, si no hay una verdadera reconocimiento del daño y reparación del mismo. Y una vez que las dos partes se escucharon, lograron hablar desde sus necesidades y lograron generar propuestas reparatorias, entonces se puede hablar ya de una reintegración del ofensor y del ofendido a la comunidad. Una víctima de violencia también puede apartarse, se vuelve insegura, desconfiada, lastimada, en proceso de trauma. Entonces, para que se reintegre también la víctima a la sociedad de forma plena como sobreviviente, ya no como víctima, puede ser este instrumento, este método, como una forma de entrar a la sociedad nuevamente mucho más fortalecida, con mucho más capaz de lidiar con nuevos conflictos de una mejor forma. Entonces, la justicia restaurativa con estas 4 R's claves nos ayuda a restablecer el tejido social. Sí se puede llevar bien, obviamente, sí. Está los facilitadores en este proceso
bien capacitados. Es un proceso largo, de largo tiempo, como la paz. La paz no es un objetivo, es un proceso que lleva tiempo, lleva muchas herramientas, lleva mucha voluntad, lleva mucho eh, eh, entendimiento. Entonces no es fácil, no lo hace cualquiera, pero puede llevar a la reconstrucción del tejido social, a la sanación de las partes y sobre todo a la ruptura de los ciclos de violencia. ¿Qué se necesita? Se dice muy fácil este proceso de justicia restaurativa, pero no lo es. Se necesita realmente muchos elementos. En primer lugar, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Resolución de Conflictos, que les recomiendo que la entren a buscar. Es bien interesante leer para ver qué se puede y qué no se puede. Dice que para que esta justicia, que suena tan hermosa y tan prometedora, se pueda llevar a cabo, se necesita que aquel que cometió la falla, el ofensor, quiera entrar al proceso. Fíjense qué fuerte. La víctima puede querer entender por qué el conflicto, pero tiene que haber una voluntad también del ofensor. Por eso tiene que haber un trabajo de sensibilización con los jóvenes. Por eso les digo que es un proceso educativo, donde se sensibiliza a los jóvenes también de la importancia de entrar a estos procesos como parte de la ruptura de los ciclos de violencia. Entonces, en primer lugar, el joven, la joven que cometieron la falla, el delito, tienen que estar dispuestos a entrar al proceso de forma voluntaria. Los mecanismos alternos de resolución de conflictos son procesos voluntarios. Las dos partes tienen que estar de acuerdo para poder entrar en un proceso tan demandante como este. La víctima tiene que dar entonces, en un segundo lugar, el consentimiento. Una vez que ya el victimario, el ofensor, el que falló, aceptó tomárselo en serio, está preparado, hay una preparación de tiempo que hace el facilitador de forma perpendicular, va primero con el ofensor, va con la víctima de forma separada, los prepara para el reencuentro, para que se encuentren, se reconecten y se reconcilien sanando los dos. Fíjense qué prometedor. Entonces tiene que haber el consentimiento también de la víctima, que tiene que estar perfectamente informada del proceso. Y se tiene que verificar que se desarrollen todas las condiciones de seguridad y que el facilitador, la facilitadora, tengan todo bajo control. Obviamente estén formados ellos como facilitadores, si no se genera el proceso de revictimización y se puede salir de control y generar más violencia. Entonces, tiene que haber las condiciones necesarias de seguridad mínimas para que pueda darse este encuentro. En el caso que si ven la película Este encuentro como un asesino, ahí claramente se muestra cómo esta facilitadora del proceso restaurativo trabajó 6 meses, en este caso, es un proceso educativo, recuerden, trabajó 6 meses con el ofensor y 6 meses de forma perpendicular con la víctima y lo sentó. Y van a ver qué impresionante el reencuentro. Y es muy parecido a uno que acompañé, que era la madre que quería entender cómo alguien pudo haber matado a su hijo. Fue en Inglaterra el proceso. Y la madre pidió, la víctima, pidió, la madre de la mujer que murió, que asesinó la persona acá, pidió la junta restaurativa, porque quería entender cómo alguien podía haber matado a su hijo, que era un líder comunitario, el mejor hijo, el mejor ciudadano, todas las condiciones que una madre ve en su hijo. Quería entender por qué ella estaba muriendo en vida, no podía dormir, no podía, ante la falta de información, de entendimiento, estaba generando grandes especulaciones, no podía dormir. Había estos chismes, rumores de que quizás su hijo estaba como hacía trabajo comunitario, quizás estaba en la banda contraria, trabajando con la banda contraria, que el que lo asesinó, en fin.
ante tanta incertidumbre, ante tanta falta de información, ella decidió pedir la junta restaurativa en la prisión y el facilitador la preparó para cara a cara encontrarse con el asesino de su hijo. Y fue muy interesante porque obviamente la mujer lo vio antes en los juzgados, pero acuérdense, en los juzgados los que cometieron la falla, los delincuentes ofensores, por sus abogados no pueden hablar, no pueden decir realmente, no se pueden autoculpar más. Entonces ahí no dicen, pero en los procesos restaurativos sí. Y recuerden, el proceso restaurativo lo que quiere es sanar a las partes. Entonces, lo que hace la justicia restaurativa fue, después de preparar a las partes, las sienta, muy parecido a lo que van a ver en la película, y la primera pregunta que le hace la madre al joven, que ya de por sí fue un impacto muy grande para ella volverlo a encontrar cara a cara, en este ambiente seguro, confiable y profesional, encontrarlo y ver que era muy parecido a su hijo, de la misma edad, más o menos los mismos gustos, era como su hijo, ¿no? El mismo joven, con mismas formas, hasta tatuajes, ¿no? Y lo primero que le pregunta, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? Y el muchacho le cuenta, señora, no era su hijo. ¡Pum! Primera sanación. Todos los rumores, chismes, especulaciones, es que quizá estaba en la banda, es que quizá, ¿no? Estaba, señora, ahí ya sanó, ya empezó a hacer un proceso sanador. Señora, no era su hijo. Yo no quería matar a su hijo. Yo fui por los tenis. Estaba drogado, estaba fuera de control y los tenis me daban sentido de autoridad en la comunidad. ¿No? Esto de eres lo que tienes en algunas comunidades, ¿no? Y iba mal, los vi, se me hizo fácil, no, se negó a dármelos y lo maté. ¿Se dan cuenta? Ya empieza a ser un proceso que empieza a sanar alguna de las partes. Se contaron la historia, obviamente, muy parecido a lo que van a ver en la película. El muchacho venía, él siendo víctima, violado, como 8 ingresos a la prisión donde se le maltrató, se le violó, ¿no? Entonces empezaron a generar empatía. Y con la facilitación del facilitador de proceso restaurativo, empezaron a reencontrarse. Y si no a un perdón completo, sí a una sanación mutua. Él pudo decir, hablar con la mamá y darle algo de tranquilidad al sufrimiento que tenía. No podía dormir, se estaba literalmente muriendo en vida la madre. Pudo, a través de la narración del evento, a través de la narración de su historia, también un poco ayudar a la mujer a empatizar. Y eso empezó a reconstruir una relación, un vínculo que fue muy importante para la madre y su sanación. Entonces, la justicia restaurativa, como aquí dice, requiere muchas actitudes, muchas herramientas, no la puede hacer cualquiera. Se necesita estar formada en facilitación. Hay muchos y diversos cursos, talleres que forman más de 120 horas y hay que estarse renovando. Esto se puede ingresar y buscarlo en la página, pero como es parte ya de la ley, está buscándose un campo laboral impresionante. Se está buscando que cada vez tengamos más facilitadores de procesos restaurativos para trabajar precisamente con jóvenes, y pueden ser abogados, pueden ser psicólogos, pueden ser trabajadores sociales. Pero ¿qué se aprende? ¿Qué herramientas se necesitan? Mucho de lo que estábamos hablando al principio. ¿Qué dotamos a nuestros policías? ¿Los volvemos facilitadores de procesos restaurativos o no? ¿Les damos herramientas para la escucha activa, para que sean empáticos, para que sean tolerables, para que sean flexibles? ¿Los entrenamos a esto para que conduzcan los procesos o no? Realmente la justicia restaurativa bien implementada puede ayudar a sacar lo mejor de las partes y empezar a ayudarnos a bajar los números que se siguen sumando de casos
de casos no llevados a cabo o simplemente jóvenes y jóvenes que seguimos mandando a las prisiones sin sentencia y que se están entrenando para cometer delitos y cada vez, tristemente, que siguen escalando los niveles de violencia. ¿En quiénes se centra el facilitador de los procesos restaurativos? Bueno, obviamente las personas afectadas, ya les dije, tienen estas reuniones previas para prepararlos a las juntas restaurativas, ven cómo están afectadas las dos partes por el conflicto, por la situación, por el delito, entienden las necesidades que tienen cada uno. Quizá la víctima necesita más tiempo para prepararse que el victimario o el ofensor. Rehabilita mucho al ofensor al hablar de su caso, al hablar de su historia, al hablar de sus propuestas también para resarcir el daño que él puede hacer también, además de que lo que ya le dictó el juez en algún sentido o que acordaron, ¿qué más puede él dar para resarcir, reparar el daño? Busca sobre todo este facilitador que las dos partes, fíjense qué importantes, se queden satisfechas de la reunión y una reconexión entre las partes, sobre todo para que el daño, el delito, no se vuelva a repetir. Ya empiezan a salir números, estadísticas, porque México va muy atrás de la justicia restaurativa, de los mecanismos alternos de resolución de conflictos. Vamos muy, muy atrás. En países como Colombia, como Costa Rica, Chile, donde ya se han ido implementando, llevan ya muchos más casos más consolidados, pero en México es muy nuevo. 2018 se implementa la ley y de aquí a que los preparamos y de aquí a que están listos los facilitadores y se visibiliza la posibilidad, ha pasado mucho tiempo en que salió, pero poco tiempo en que se ha empezado a implementar. Entonces, las pocas estadísticas hablan de la no repetición, que aquellos que han entrado en procesos de justicia restaurativa, juntas restaurativas, no hay reincidencia o la reincidencia es 30% en comparación con chicos jóvenes que se meten a prisión y que no tienen procesos restaurativos y que no han entendido el daño, no han reparado el daño y no se han reconectado y reconciliado con la sociedad. ¿Quiénes participan realmente en las juntas restaurativas? Sobre todo, otra vez, el centro es la víctima, la persona ofensora. Miembros de la comunidad, muchas veces se pide que vengan familiares, vecinos que fueron directa o indirectamente afectados y que pueden ayudar a consolidar los procesos restaurativos. Cuando vean la película de Quemando Puentes, que les va a encantar, ahí van a entender muy bien la justicia restaurativa con jóvenes, unos jóvenes que queman un puente histórico y que la comunidad que estaba tan orgullosa de ese puente, lo primero que quiere es lincharlos, ¿no? Que pasen el resto de su vida en la cárcel. Pero cuando los ve y ve que vidas que van a estar rotas y que fue por un acto estúpido de juventud, un descuido de juventud, cuando empiezan a oírlos y cuando empiezan a oír las razones verdaderas y las propuestas para resolver el conflicto, se empiezan a reconectar otra vez como comunidad. Entonces, vean por favor esta película porque el rol de la comunidad para procesos comunitarios van a ver qué importante es que, fíjense, involucrar compromete. Si estás en un proceso donde además la víctima y el victimario están de acuerdo en que esas partes entren, las partes que participan también se comprometen a los procesos restaurativos, ¿no? En este caso del puente, ya lo verán ustedes, no quiero adelantar la película, pero los padres también. Lo cometieron el acto sus hijos, pero los padres, ¿no? Algo no hicieron bien los padres para que los jóvenes pensaran que este juego divertido, y no así, este chiste, generara este segundo que puede cambiar la vida para siempre de sus hijos,
quizá no le dieron los instrumentos necesarios para discernir si estaba bien o mal. Entonces, es un reconocimiento de que los padres también fallaron. Entonces, los padres también se convierten en parte del proceso de reconciliación, reparación y no repetición de los daños. Todo es un proceso educativo para todos. Y obviamente la persona que participa también en este proceso de junta restaurativa son los facilitadores, que yo esperaría, y aquí sería una apuesta para la paz, que los custodios, que los policías, sobre todo los comunitarios, los municipales, logren capacitarse como facilitadores en juntas restaurativas para que se conviertan en estos agentes que ayuden a reconectar a la comunidad. Esta sería una apuesta grandísima del sistema de justicia, pero el sistema de seguridad también, sobre todo a nivel local, para que los policías se conviertan en este actor estratégico en la reconstrucción de los territorios, en la reconstrucción de las relaciones, en la reconstrucción del tejido social. Imaginémonos a los policías como estos facilitadores de procesos restaurativos. ¿Se dan cuenta cómo es un cambio de chip? Ya no es el que me viene a llevarse a mi hijo para meterlo en prisión y además de que lo maltrata porque no tienen el poder, las capacidades para transformar el conflicto, sino que lo agrava. Ahí es donde empezamos a ver que cada vez los jóvenes tienen relaciones más difíciles con la policía, porque la ven como esa autoridad que reta, que castiga, que violenta, y no esa autoridad que acompaña, que facilita, que coadyuva a un mejor territorio. Que nada más para ir terminando, porque me quedan exactamente 4 minutos y así abrimos esta ronda de diálogo, nada más algunas formas que se han encontrado para aplicar la justicia restaurativa que vienen desde las necesidades de las víctimas. ¿Cuáles son algunas de estas alternativas que existen? Indemnizaciones, que la víctima diga, oye, al robarme la cartera con mi licencia y que no pude trabajar 2 días de aquí a que la recuperaba, perdí 2 días de trabajo que representan este monto y además no pagué a tiempo esto, entonces con esto yo me sentiría reparada. Muy bien, lo que la víctima necesite desde su necesidad. Trabajo comunitario, que si hicieron daño a la propiedad de una persona o daño a la ciudad, ¿no? Con grafitis, con destrucción de trolebuses, etcétera, que lo reparen, que lo reparen. Hay cero impunidad. Eso es bien importante porque luego hay esta idea, yo diría que hasta perversa, de que los mecanismos alternos de resolución de conflictos es impunidad, ¿no? Es la ley light, la ley bajita. No. Aquí cero impunidad. El victimario, el ofensor, el que falló, tiene que reparar el daño, pero desde la necesidad de la víctima, desde lo que realmente la víctima necesita para sanar. Entonces, y la comunidad, obviamente. Entonces, trabajo comunitario que repare lo que lastimó, dañó. En el libro de Howard Zinn, que es el padre de la justicia restaurativa, que ustedes pueden bajar hasta por internet gratis, el pequeño libro de la justicia restaurativa, y si no, con mucho gusto lo compartimos. Ahí viene cómo la justicia restaurativa realmente es esto de volvernos a reconectar, volviendo a la forma correcta. Fíjense, a como debiera ser, ¿no? Este deber ser, este sentido ético del deber ser. Entonces, no se debe el daño, el respeto al derecho ajeno, ¿no? Tu casa no te la tienen por qué vandalizar, el parque no lo tienen por qué vandalizar, porque es de todos, no es tuyo nada más. Entonces, ¿cómo es aquellos jóvenes o personas que dañaron el parque, que dañaron tu propiedad, la tienen que reparar? Tienen que volver al deber ser, ¿no?
Libertad condicional reparadora, por ejemplo. ¿De qué nos sirve que pequeños delincuentes o que han robado poco o estén en prisión? Que además nos cuestan, ¿no? En la cárcel nos salen carísimos tener a las personas en privación de la libertad. Que las personas que cometieron fraudes, que los paguen. Entonces, que salgan a trabajar y su pena es que paguen el daño. Que trabajen, que ganen recursos para que paguen el daño. Una disculpa pública. Ay, ya no me vas a devolver a mi hijo, ya no me vas a devolver esto, pero a mí quiero que lo reconozcas el daño cometido. Quiero que reconozcas que lastimaste mi nombre, mi reputación, mi dignidad. Lo que quiera la víctima, lo que necesite la víctima, entre otras similares. Entonces, estas son algunas reparaciones materiales o simbólicas que se utilizan para resarcir el daño y reparar el daño de la víctima. Hay muchos casos en México, y con esto termino, en Guerrero, en la Costa Chica, montaña de Guerrero, está el sistema de justicia, seguridad y justicia de la policía comunitaria, que ellos implementan con sus usos y costumbres todo este sistema de justicia restaurativa. Aquí, si alguien es detenido robando, no se le dictan 80 años o 30 años por el delito, sino hasta que el delincuente, el ofensor, reconoce el daño, repara el daño, ya ha llevado un proceso de justicia, de reeducación por parte de los principales, las principales, que le hacen entender en qué consistió su daño, el daño que cometió, la violencia que generó, y para que no la vuelva a repetir. Entonces, va de 15 en 15 días haciendo trabajo comunitario, hablando con los principales para reparar el daño, reeducarse, y cuando los principales, las principales en asamblea deciden que ya se reparó a la víctima, ya se reeducó el victimario, el ofensor, el que falló, entonces se libera en una asamblea donde es recibido en una fiesta por la comunidad y se reconecta con la comunidad. En México tenemos la experiencia bien interesante de la Ley Nacional Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que está implementando ya la justicia, las juntas restaurativas, y que hay que empezar a sistematizar casos para que se conviertan en buenas prácticas. Recuerden, entre más visibilicemos casos exitosos de reinserción efectiva, de ruptura de ciclos de violencia, de números duros que nos hablen de esta no repetición del daño, mayor, entre más propensos seamos a escuchar experiencias de paz exitosas, más propensos seremos a pensar en la paz, en la posibilidad de la paz. Entre menos propensidad tendremos a lo mismo. Y termino con esto para dar la oportunidad del intercambio. Recuerden, si alguien falla en nuestra comunidad, sea escuela, casa, municipio, estado, país, fallamos todos, ¿no? Pensemos familia, escuela, comunidad, país. Quizá nosotros somos los que hemos estado fallando, y estos comportamientos antisociales, estos comportamientos que lastiman, que dañan, nos están llamando la atención de que tenemos que repriorizar fuentes de violencia y romper ciclos de violencia para construir ciclos de paz. Entonces, yo pararía aquí y daría paso a preguntas, comentarios, para que se convierta realmente en un intercambio de ida y vuelta. Adelante, Marisa. Muchísimas gracias, doctora. Pues tenemos muchas preguntas, muchos comentarios. Les explico un poquito cómo lo vamos a hacer. Voy a dar lectura a preguntas que están relacionadas con el mismo tema. Pueden ser 3, 4, 5 preguntas relacionadas con el mismo tema, y le doy la palabra a la doctora para responder y cambiamos a otro tema y así sucesivamente. Entonces vamos a iniciar con estas preguntas. La primera dice: ¿hay forma de podernos capacitar aún más
en esto para poder ayudar a nuestros compañeros policías? ¿Qué estrategias pueden implementar las instituciones de justicia para que los jóvenes privados de su libertad reciban un mejor trato en los centros de reclusión? ¿Cómo se puede concientizar a los custodios para que no vean a los reclusos como enemigos? Se dan cuenta todo el trabajo que nos queda. Qué interesantes preguntas. Muchísimas gracias. Y sigan enviando, por favor, preguntas, comentarios. ¿Dónde capacitarnos? Recuerden, esto es nuevo en México. 2018, la ley, veníamos atrasados ya en comparación con otros países con grados similares de desarrollo que nosotros. Entonces, esto va lento en México, pero va. En México ya tenemos por ley los centros de justicia alternativa en todos los estados de la República y ellos son los encargados de implementar los distintos mecanismos, mediación, conciliación y justicia restaurativa. Ellos tienen los cursos de formación junto con el Poder Judicial, cursos y además tienen que ser permanentes de formación de facilitadores en juntas restaurativas, de mediación, mediadores, de conciliadores. Entonces, pueden acudir en sus estados de la República, yo sé que estamos en varios estados de la República, a sus centros de justicia alternativos y preguntar por estos cursos, estas capacitaciones que son bien puntuales. Hay unos muy buenos y se está multiplicando mucho y hay mucho material. Acuérdense, información es poder. Dótense ustedes mismos de poder, de muchas herramientas. El libro, por aquí vi uno de los comentarios que preguntaban cuál es el libro. El libro de justicia restaurativa del que hablé, que es del padre fundador de la justicia restaurativa, es El pequeño libro, se llama, El pequeño libro de la justicia restaurativa. Y realmente es muy pequeño, de Howard Sand. Este lo pueden bajar de internet gratis, Howard Sand. Y ahí pueden ver claramente qué es la justicia restaurativa. Hay muchos manuales también de justicia restaurativa para adolescentes, privados de la libertad incluso, que con mucho gusto se los podemos compartir, pero es sobre todo en los centros de justicia alternativa de los estados donde tienen a los mediadores, a los facilitadores que están entrenados. Entonces, por ejemplo, si estamos aquí funcionarios públicos que tienen que ver con custodios, con la formalización y capacitación de policías, acudir a los centros y pedir talleres, pedir cursos de formación. Es la mejor inversión que pueden hacer. Porque es otra vez esto, ¿en qué decidimos canalizar los recursos? Formando a nuestros policías en facilitadores de procesos de paz, en mediadores comunitarios, en policías orientados a la resolución de conflictos o en policías militarizados. O sea, es una apuesta en que sigan generando este sentido de choque de autoridad entre jóvenes y entonces les recomiendo mucho eso. ¿Cómo hacer con los custodios que están teniendo conflictos de relación y entendimiento con jóvenes privados de la libertad? Yo sí creo que ahí, con ellos, una de las mejores inversiones son cursos de capacitación y sensibilización con un poco el enfoque que hemos tenido el día de hoy. Entender dónde vienen las violencias y entender que esos jóvenes también fueron en muchos casos víctimas de violencias que están reproduciéndose. Entonces, yo generaría muchos talleres de sensibilización, dotando de manejo de emociones, de comunicación efectiva, escucha activa, para que tengan ellos, muchas veces los custodios actúan violentamente como autoprotección. Entonces, asumen una actitud violenta o autoritaria ante el miedo que tienen o la falta de poder que tienen ante los jóvenes, ¿no? Muchas veces, muchos de ellos empoderados, etcétera. Entonces, ante la falta de poder, actúan con violencia, ¿no? Entonces, yo lo que diría es darles poder a los custodios, dándoles herramientas inteligentes para lidiar con los conflictos que traen cargando los jóvenes. Recuerden, muchos de estos jóvenes traen sus batallas internas.
Muchos de ellos traen sus traumas, sus revictimizaciones, sus violencias. Entonces, primero sería un taller de sensibilización, sería dotarlos de muchas herramientas para manejar emociones, inteligencia emocional, comunicación efectiva y no violenta, escucha activa y negociación colaborativa. Todo esto son procesos educativos. Sí, Marisa. Muchas gracias, doctora. Cambiamos de tema, tenemos otras preguntas. ¿Cómo podría ayudar a enseñar a la escucha activa o aprender la escucha activa? ¿Cómo puedo aprender a desarrollar mi inteligencia emocional? ¿Por qué cree usted que la violencia se da en las escuelas? Y me podría aclarar si la mediación implica una negociación. Perfecto. Uy, muy bien. Eso quiere decir que conectamos muy bien. Muchísimas gracias por las preguntas. Sigan enviando. Si no las podemos hoy resolver todas, nos dejan ahí cuando temas se repiten. Entonces, con Guillermina, con la fundación, lo que hacemos es que abrimos o ellos invitan especialistas en los temas que más se repiten o abrimos una conferencia puntualmente para los temas de mayor interés. Entonces, sigan, por favor, enviando sus comentarios. A ver, como dije, la escucha activa y la inteligencia emocional no son innatos, no son naturales, no nacemos con ellos, hay que aprenderlos. Y son difíciles, sobre todo en contextos donde nada lo favorece. No llevamos en la escuela, en la universidad, en nuestras casas, no nos han enseñado a dialogar, hay que aprenderlo. Para eso, además de que pueden buscar talleres, yo hago aquí el anuncio siempre de la fundación que tienen un módulo dentro de su diplomado de prevención de las violencias, tienen un módulo de transformación positiva de conflictos y una de las sesiones más importantes es de escucha activa y la otra de inteligencia emocional. Entonces ahí hay, pero hay muchos diplomados, hay muchos talleres específicamente, entonces hay que aprenderlos. En escucha activa yo les recomiendo mucho el libro de Marina Castañeda, que es escucharnos, que es todas las condiciones mínimas que se requiere para realmente tener un entendimiento mutuo para llegar a acuerdos. Es un libro bellísimo. Para inteligencia emocional está el libro de Goldman, que se llama así Inteligencia Emocional y es un bestseller. Acuérdense, información es poder. Entre más leamos, aprendamos instrumentos para manejar las emociones, nosotros controlaremos las emociones y no las emociones nos controlarán a nosotros. Entonces, ese libro de Goldman en especial, que les digo, es un bestseller que hasta en Sambors lo consiguen en todos lados, ese libro ayuda uno a detectar las emociones que pueden, de no ser canalizadas efectivamente, llevar a la violencia escalar, porque no, las emociones no manejadas de forma adecuada nos nublan la razón. Entonces ya no pensamos con cabeza fría, sino reaccionamos, ¿no? De forma bioquímica. Entonces lo primero que se nos ocurre es el grito. ¿Y cómo quitamos cuando hemos gritado fracasado? Algo que ni siquiera pensamos que era cierto, ¿no? Fracasado, corrupto, abusivo, ¿no? ¿Cómo sanamos eso? O cómo sanamos un golpe, ¿no? Entonces ya no solamente es la deuda o me ganaste el estacionamiento, sino que ya hubo grito y ya hubo golpe, ya hubo empujón. Entonces, ¿cómo ser inteligentes para nosotros controlar las emociones y no las emociones a nosotros? Y hay muchas técnicas. Esto se aprende y mejor si se aplica y se perfecciona con el tiempo. Entonces, pero necesitamos primero conocer las técnicas. Entonces, salir al balcón, ¿no? Salir de la violencia, de este intercambio que va creciendo de tono, de intensidad, pedir 5 minutos, salir, manejar el conflicto, ya sea gestal, golpeando una almohada y no golpeando al agresor o con quien estoy teniendo el problema, respirando, desconectándote para conectarte. Hay muchas técnicas que el libro de Goldman da y hay muchas otras técnicas.
De comunicación efectiva, también pueden encontrar muchísimos manuales que con mucho gusto también se pueden compartir desde la fundación que ha hecho un muy buen acervo. La violencia en la escuela, ¿cómo se puede evitar o cómo se puede manejar? Yo les recomiendo mucho un video que también lo pueden ver en YouTube que se llama El sándwich de Mariana. Es de Cuarón, búsquenlo porque es bellísimo y ahí explica el acoso escolar. Los niños ven y hacen lo que aprenden en las casas, reproducen las violencias. Entonces, vean ese video porque ahí está claramente explicado que si alguien está ejerciendo bullying es porque está sufriendo violencias de algún lado. Esto que decíamos, cómo se conecta todo, ¿no? Simplemente está reproduciendo las violencias que está viviendo de alguna forma. Entonces, hay cómo cortar los ciclos de violencia en las escuelas, estos bullying. Primero, capacitar a las profesoras para que detecten actitudes de bullying, acoso sistemático. Dos, trabajar con esos ofensores, siguiendo sus ciclos de violencia. Vean por eso esta película, desde sus casas, desde sus comunidades, qué es la fuente que está ocasionando que ellos ejerzan, justifiquen y manifiesten la violencia. Y por último, sí, necesariamente, para ser un buen mediador y un buen facilitador, tienes que ser un buen negociador, pero un negociador colaborativo, no un negociador de estilo Trump, ganarle, sino cómo ganar más juntos, ¿no? Entonces, no solamente es aprender técnicas, sino aprender muchas herramientas que te lleven a acuerdos ganar, ganar, de mutuo beneficio. Entonces, se dice de hecho que la mediación es la negociación asistida, es decir, cuando un tercero ayuda a dos partes que por sí mismas no han podido dialogar, negociar directamente para llegar a un acuerdo. Entonces, invitan a un tercero que a través de herramientas de negociación ayuda a que estos dos negocien la solución del conflicto. Entonces, la negociación es la base para ser un buen mediador y un buen mediador, sobre todo comunitario, puede ser un excelente facilitador de juntas restaurativas. Pero todo eso requiere herramientas específicas que vas acumulando cuando vas aprendiendo todo esto en un proceso de obtención de herramientas para volverte una persona poderosa, es decir, capaz de coadyuvar en la transformación de conflictos de otros que no han podido por sí mismos transformar sus conflictos. Bien, cambiamos ahora a otra temática, más preguntas. ¿Sí? ¿La justicia restaurativa puede ser aplicada solo a cierto tipo de delitos o es para cualquier delito, incluyendo asesinato, extorsión, violación, secuestro? Otra pregunta, ¿la justicia restaurativa es aplicada para cualquier delito? Perdón, es la misma, pero fue otra persona. Sí. ¿Considera usted que los centros de rehabilitación para jóvenes con problemas de adicción podría darse la justicia restaurativa? Sí. ¿Debe atenderse a la familia del adolescente a la par a este proceso restaurativo de víctima-victimario? ¿Las juntas restaurativas se pueden implementar en las escuelas en caso de acoso escolar? ¿Hay sistematización de buenas prácticas? Sí. ¿Cómo se relaciona la junta restaurativa con los usos y costumbres que en algunos casos difieren de la justicia institucional? Wow, excelente. Wow, me encanta el grupo. Gracias, muchas gracias. Sigan mandando, por favor, porque eso nos hace ver por dónde está, las que más se repiten, quiere decir que hay más. A ver, muchas cosas muy interesantes. Gracias por las preguntas. A ver, la justicia restaurativa solamente tiene limitaciones, no es la panacea, solamente puede ser aplicada para lo que lo contempla la ley. Y la ley la limita el Código Nacional de Procedimientos Legales Penales. No puede ser, vean, ahí vayan, por favor, lo pueden bajar por internet también. Por ejemplo, delitos de orden federal no se pueden llevar a un proceso de junta restaurativa.
Incluso la violencia intrafamiliar, algunos tipos, y esto me va a dar la oportunidad de responder otras preguntas, algunos tipos de violencia intrafamiliar no pueden entrar a procesos de mediación o de mecanismos alternos ni de juntas restaurativas. Voy a explicar por qué. Eh, eh, me ha tocado mucho esta pregunta y por eso es tan interesante que la haga, porque las feministas, y con mucha razón, pusieron el tema de el abuso que puede haber de los mecanismos alternos de resolución de conflictos para la violencia intrafamiliar. Obviamente, cuando hay desbalance de poder entre la mujer y el hombre y hay una violencia sistemática, muchas veces si se va a un proceso restaurativo que esté de buena fe y con voluntariedad de las partes, porque no quieres ver al papá de tus hijos en la cárcel, ¿no? No, en fin, hay muchas otras causas, pero entonces cede. Y ahí se pueden seguir reproduciendo ciclos de violencia. Entonces, para la violencia sistemática, de ejercida del hombre hacia las mujeres o de las mujeres hacia los maridos también, no puede ser. Pero me ha tocado en la Ciudad de México, en el Centro de Justicia Restaurativa, Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, sí toman casos de justicia, de violencia intrafamiliar, cuando las dos partes de forma voluntaria deciden entrar a un proceso de mediación para evitar la cárcel. El caso más interesante que tiene que ver con familiar fue un padre y un hijo que se enfrentaron a golpes porque el hijo, el joven, venía alcoholizado y el padre obviamente se le enfrentó, ¿cómo llegas a esta hora? Y además en este estado. Entonces el joven alcoholizado lo hirió y hubo sangre. Y ya por el hecho delictivo, entonces ameritaba, ¿no? Fue una agresión agravada, todo lo que los abogados aquí me podrán ayudar. Entonces, ameritaba, pero obviamente el padre no quería que su hijo entrara a prisión, porque no se iba a volver mejor persona en la prisión, como estaban en ese momento las condiciones. Entonces, lo que decidieron es entrar a un proceso ahí en el Centro de Justicia Alternativa del distrito, de lo que era el Distrito Federal en esa época, y es un caso de violencia intrafamiliar, padre e hijo. Y entonces el acuerdo que lograron fue, en primer lugar, el hijo se metía a una sesión de alcohólicos anónimos y de neuróticos anónimos. O sea, era de los acuerdos reparatorios. Entonces, fue el primer punto. Obviamente, el primero que no vaya a la prisión, ¿no? Porque no va a ayudar a su cambio de actitud, ¿no? Al contrario, lo puede agravar. Entonces, entrar a un proceso de desintoxicación en un centro de rehabilitación, y no solamente de alcoholismo, sino de neuróticos anónimos, que reparara todo el daño que cometió en la casa trabajando posteriormente para lo que rompió la televisión, etcétera, todos los servicios médicos del daño que ocasionó, de las lesiones que le ocasionó al padre, en fin, hubo un acuerdo reparador de un proceso de violencia intrafamiliar. Por eso, si hay voluntad de las dos partes, y no es sistemática la violencia, sino que fue un caso aislado, ¿no? Entonces se puede, se puede. El caso de las adicciones, por supuesto, sería un caso similar. A mí y yo lo pongo aquí a ustedes, los famosos, estos centros que ponen ahí a que es un lugares de grandes violaciones a los derechos humanos, estas granjas, donde se introduce a los jóvenes que tienen problemas de adicciones, son centros que tienen muy poca supervisión estatal y que se cometen serias violaciones a los derechos humanos. Las personas que están ahí son muy cruelmente tratadas, no se respetan en muchas de las ocasiones sus derechos humanos y las personas no están capacitadas. Realmente los que cuidan ni siquiera son custodios, no es un lugar propicio para sanar, ¿no? Entonces, yo pondría en la mira estas granjas, estos espacios, porque son lugares de gran violaciones de derechos humanos y grandes lugares donde se están reproduciendo violencias que después se replican y reproducen en la sociedad. Entonces, yo pondría una alerta roja ahí a las autoridades que sé que están viendo acá, a estas granjas de sanación de adicciones, porque son centros de reproducción de violencia
ahí podría ser una inversión interesante para romper ciclos de violencia y empezar procesos de justicia restaurativa. Hay muchas experiencias ya muy bonitas de juntas restaurativas en las escuelas, precisamente para acabar los ciclos de violencia. Ana Paula Hernández, una doctora en estudios de paz, ha desarrollado ya materiales que con mucho gusto puedo compartir de procesos de reconciliación y de juntas restaurativas en las escuelas para detectar casos de bullying, pero también para trabajar con ellos. Con mucho gusto puedo compartir la metodología que además logró en su tesis doctoral generar datos cuantitativos y cualitativos y tiene toda la metodología desarrollada y estoy segura que la compartiría con mucho gusto. Entonces eso, visibilizar que existen ya metodologías mexicanas y que se pueden y deben empezar a darse a conocer, a visibilizar y sobre todo implementar. Y bueno, los usos y costumbres, algunos dicen abusos y costumbres, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos también porque nos regimos en una ley nacional. Ciertamente, y es lo que permitió a las comunidades de Guerrero mantener sus sistemas de usos y costumbres porque ellos incluyeron el tema de derechos humanos. Y el tema de derechos humanos realmente es el respeto a la dignidad de las personas. Aquellos que entran al proceso de reeducación, al proceso de reparación de los daños, siempre bajo la lógica de la dignidad de la persona. Nunca pueden ser castigos corporales, castigos que denigren a las personas. Y eso sí está controlado por nuestra Constitución y por el Código Federal de Procedimientos Legales, que sí se puede y que no. No puede ser que de repente surjan comunidades con usos y costumbres que exoneren delincuentes o narcotraficantes o secuestradores, ¿no? Sí hay límites, por eso tenemos que ser bien cuidadosos de que no se den mal uso, sino que al contrario, se fortalezcan las buenas prácticas, los buenos ejemplos y que se sistematicen y se compartan. Sí, Marisa. Pues muchísimas gracias, doctora, por todas sus respuestas. Desafortunadamente ya se nos agotó el tiempo. Ya tenemos muy poquitos minutos nada más para despedirnos. Entonces, no sé si quiere comentar algo ya para cerrar. No, muchas gracias. Estoy viendo aquí varios comentarios que eso dicen, cuidado con los usos y costumbres. Totalmente de acuerdo, los usos y costumbres que algunos de ellos perpetúan algunos abusos, por eso abusos y costumbres algunos, pero también retomar lo mejor de ellos, ¿no? Bueno. Lo mejor de ellos que también es esto de reconectarnos, resolver en colectivos, solos no podemos, entonces tenemos que reconocer las fallas colectivas, pero totalmente de acuerdo, la persona que está enviándole esto hay que tener ojo y ahí el Estado es responsable de que no haya abusos y costumbres, sino que de verdad sea una responsabilidad, una coproducción de seguridad y de coproducción de paz, donde todos, involucrar con Prometa, donde todos sentimos que cooperamos en la construcción de paz, que cooperamos en un sistema más justo, que rompa ciclos de violencia, que nos reconcilie como mexicanos, que nos reconcilie con aquellos que nos han fallado y que les hemos fallado. Reconozcamos que también nosotros hemos fallado. Algo llevó a esa joven a fallar. La escuela, la familia, la comunidad. Entonces, por ahí tenemos que encontrar las fuentes que generan la violencia. Si no cambiamos la inequidad, este bombardeo de eres lo que tienes y no lo que eres, y no cambiamos toda esta normalización de la violencia y esta policía orientada al orden y la seguridad y no a la conciliación, a la facilitación de procesos, no vamos a lograr mejorar nuestro tejido social y lograr construir una cultura de paz que tarde o temprano nos beneficia a todos. El no actuar tarde o temprano nos va a llegar, porque estamos dentro de un mismo territorio. ¿Cómo empezamos desde nuestros espacios, desde nuestras comunidades, a romper ciclos de violencia y a generar círculos virtuosos de paz?
proveyéndonos de herramientas, habilidades, destrezas, métodos, experiencias, buenas prácticas que reproduzca conductas que conecten, que reconcilien y que nos reconecten. Nos necesitamos reconectar. Entonces, es compromiso individual, pero también colectivo. Y la responsabilidad del Estado sigue siendo prioritaria. Gracias.